Con mucho más de Primera Página, el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, continúa con nosotros, gobernador. En materia política, entrando con el tema, este año es un año importante, es un año de elección, de renovación del Parlamento Nacional. Ya hay fecha para las elecciones primarias, tanto de la Mesa de la Unidad como de los partidos, el partido de gobierno. Hay algunos sectores que manifiestan su inconformidad porque la Mesa de la Unidad Democrática solo va a hacer primarias en 38 de los 87 circuitos de todo el territorio nacional. Al resto se va a llegar por consenso. Hay quienes se preguntan, bueno, pero ¿consenso de quiénes? ¿Consenso entre quiénes? ¿Consenso en torno a cuáles nombres? Por ejemplo, en Lara, ¿por qué no habrá primarias en el estado Lara? Bueno, mira, lo primero que hay que resaltar es que el tema electoral regularmente es muy sensible. Y sensible por el hecho natural de que hayan muchos aspirantes y uno entiende que esas motivaciones son relevantes en el marco de una democracia de partidos. La Mesa de la Unidad Democrática somos más de 30 organizaciones políticas con pensamiento diverso, tenemos diferencias. Ahora, que alguien pueda disentir en el marco de las decisiones que se toman sujetas a la reglamentación, que para ello tiene la Mesa de la Unidad Democrática, eso tenemos que verlo como un hecho normal. Es un hecho democrático a lo interno y que nosotros creemos que de manera legítima hayan sectores que se sientan afectados porque en algunos casos se hayan tomado decisiones de consenso, en otros casos, por el contrario, ha privado el criterio de la primaria en ese sistema mixto, que es perfectamente válido. Lo otro que tenemos nosotros por delante es no solamente el tiempo, para efectos de las elecciones. No hay hasta ahora una fecha definida de las elecciones, pero sí había una fecha tope para entregar los resultados de los consensos y las primarias al Consejo Nacional Electoral, por lo cual había que actuar con mucha premura y en efecto así se hizo. ¿Pero por qué privó el consenso en la mayoría de los circuitos? Hay consenso en Lara, hay consenso en Miranda, hay consenso en Amazonas y hay primarias donde hubo necesidad de hacer primarias. Para ello debe prevalecer las normas que se dieron las organizaciones políticas y sociales que hacen vida en la Mesa de la Unidad, las normas que no pueden ser relajadas por criterios unilaterales. Hay una normativa, hay unas organizaciones políticas que conforman la Mesa de la Unidad Democrática, hay allí una apertura que sectores independientes, incluso en los consensos, sean tomados en consideración y yo creo que es un tema que ahora nosotros debemos, bueno, aterrizarlo de una vez para centrarnos en lo que verdaderamente nos interesa después de esto. Ahora, pero a propósito de este tema, gobernador, ¿qué responde usted, por ejemplo, al diputado Eduardo Gómez Sigala, que dijo que usted estafó la voluntad de los larenses? Ayer fue publicado en medios en el estado Lara. No le respondo nada, que se ponga a trabajar, que para eso fue que lo eligieron, nada más. Aquí lo que hay es que ponerse a trabajar y no distraerse en cuestiones subalternas para poder obtener una mayoría en esa Asamblea Nacional e iniciar la reinstitucionalización, que es lo que está reclamando el país. ¿Qué queremos nosotros? ¿Queremos cambiar el estado de cosas en Venezuela? ¿Queremos generar confianza para que retornen las inversiones, para que hayan poderes verdaderamente autónomos e independientes? Bueno, hagamos el trabajo y no nos distraigamos en cuestiones subalternas. Gobernador, ¿qué le parece si nosotros de inmediato nos sometemos a lo que opina la audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página, y Carolina Pereira ya está lista para presentar los comentarios? Carolina. Así es, Gabriel, gobernador, bienvenido a Primera Página. Estoy muy bien, muchas preguntas para usted. Y la primera es de Miguel Ángel Trejo y dice, ¿Henry Falcón es a Maduro lo que Arias Cárdenas fue a Chávez? Henry Falcón es al país. Yo no me dejo, no me sujeto ni a los extremos de un sector ni a los extremos del otro, que gracias a Dios son minoría. No podemos aquí nosotros, yo por ejemplo no me dejo llevar por lo que alguien dice a través de un mensaje de las redes sociales exclusivamente cuando pretende descalificar. Hay una realidad en el país que nosotros debemos reconocer y debemos obrar fundamentalmente sobre los intereses de la mayoría, no de los sectores extremistas que juegan al caos, al desorden y a la crítica desmedida. Seguimos con más preguntas, gobernador. Angélica Perdomo dice, gobernador, ¿ustedes incluirán candidatos independientes en estas elecciones en Lara? Sin duda alguna. Pueden tener la absoluta seguridad que el consenso también está dirigido a la mayor amplitud en función de incorporar sectores independientes que vengan a jugar un rol determinante en esa visión que tenemos del nuevo país.
Benjamín Armas dice, señor Falcón, ¿qué opina usted de las declaraciones del embajador Chatterton en el programa Zurda Conducta? Muy tristes y lamentables, y que además le hacen un severo daño al clima de tensión que se está viviendo el país. No contribuyen en nada a la paz de los venezolanos. Richard Ailón dice, para Falcón, ¿las instituciones venezolanas funcionan? Si es así, ¿por qué no hace nada él para apoyar a los presos políticos? Es que no se trata, fíjate, cuando hablamos de las instituciones venezolanas y la falta de credibilidad, de independencia y de autonomía y la partidización que impera en ellas, no se trata de tener posturas distintas que puedan afectar no solamente el funcionamiento del Estado, se trata de hacer las críticas, y nosotros hemos venido diciendo, lo que ocurre en Venezuela es que no se hace verdaderamente operativa la Constitución de nuestro país. Carlos Batalla pregunta, ¿en qué se diferencia el progresismo del socialismo? El progresismo no solamente es palabra y tesis, el progresismo tiene un resultado concreto sobre la base de la solidaridad, la libertad, pero también la eficiencia. Si usted quiere conocer de progresismo, vaya a Lara para que lo vea en la práctica. Maragia pregunta, la oposición dice que los problemas de los venezolanos los resuelven los venezolanos. Entonces, ¿por qué han acudido a instancias internacionales? Porque las instancias internacionales son espacios que se han dado a los países para dirimir sus diferencias, la OEA, la ONU, la UNASUR y otras instancias, de tal manera que son espacios recogidos en los convenios libremente suscritos por los países y además reconocidos en el texto de nuestra Constitución. Ali Mansur Landaeta dice, ¿no se violó la Constitución en la designación de poderes públicos? ¿El gobierno no tiene secuestrados los poderes públicos? Y nosotros debemos apelar y debemos además recurrir a las instancias que están allí para ello, a través de los recursos que nos dan las leyes. Luis Navas pregunta, señor Falcón, ¿usted justifica la actuación militar en el momento que fueron asesinados 43 estudiantes venezolanos? Nosotros no justificamos la represión, la persecución, pero tampoco la guarimba, la aventura, ni los golpes de Estado, ni la intervención extranjera. Nada de eso lo justificamos. Marian pregunta, gobernador, su gestión es excelente y la mejor. Es un comentario, no pregunta. La pregunta viene ahorita. ¿Cuál es la solución para que oposición y oficialismo trabajen en pro de la sociedad? La solución es consenso, concertación, entendimiento, apertura política y económica del Ejecutivo, del Gobierno Nacional, para que podamos transitar caminos de paz, de entendimiento y de reconciliación. Ya para finalizar, Alejandro Rodríguez dice, ¿por qué en Lara no se harán primarias? Eso no es progresismo, como es su consigna. Bueno, nosotros, fíjate, pero es que eso no depende exclusivamente del gobernador. Yo soy, y nosotros, Avanzada Progresista, somos una organización de 27 organizaciones políticas que forman parte de la Unidad Democrática en Lara. No es una decisión del gobernador Henry Falcón, es una decisión de la Mesa de la Unidad Democrática que nos invita de una vez a salir adelante de manera de poder interpretar el sentimiento de la mayoría, unidos a la calle para obtener una mayoría determinante en la Asamblea Nacional. Gobernador, nos queda muy poco tiempo, para finalizar la entrevista, pero a mí me gustaría su opinión, aprovechando las cámaras y los segundos que nos quedan, porque cuando empezó este año 2015, el presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que él se iba a dedicar exclusivamente al tema económico en este año 2015 y dijo que iba a desprenderse de todas las actividades políticas y de la agenda para atender exclusivamente lo económico. Esto a raíz de lo que se ha visto ya en estos 3 primeros meses del año, no ha sido así, no ha pasado. ¿Cuál sería su mensaje para el presidente Nicolás Maduro en torno a la situación de inflación, desabastecimiento, escasez de productos, inseguridad que se está presentando en el país? Mira, fomentar la producción nacional para hacernos menos dependientes de las importaciones, darle verdadera autonomía al Banco Central de Venezuela para que pueda fluir un sistema distinto al que estamos viendo por delante. El sistema cambiario, el nuevo sistema cambiario no ha sido lo suficientemente eficaz para resolver la situación de incertidumbre, de inversión y de producción en Venezuela. Nosotros, lo decía en este programa hace unos meses atrás, nosotros estamos de acuerdo con el ajuste del precio de la gasolina, pero creo que así como hay medidas que se pueden tomar desde adentro del Ejecutivo Nacional, es necesario también concertar con los factores de la economía, con los factores productivos, con la empresa privada y abrir también un espacio de concertación y de diálogo con los elementos
y factores de la política venezolana. ¿Y está en capacidad el gobierno del presidente Maduro de hacer este espacio de concertación? Es que eso nunca es tarde, nunca será tarde para llamar a la concertación, al entendimiento y al consenso. Lo decía el Papa Francisco, ayer lo hacía los exhortos la Iglesia venezolana, lo ha dicho la ONU, lo ha dicho la OEA, nosotros lo recogemos con beneplácito, que se abran esos espacios para el entendimiento. ¿Quiere que se retome el diálogo con sectores de oposición y el gobierno nacional y la mediación de la UNASUR? Ojalá y eso se pueda dar. La reunión con la UNASUR, en mi criterio, fue extraordinaria, positiva. Ahora, uno no entiende por qué el gobierno nacional, que debe ser el primer interesado en tener esa apertura económica y política, no toma la palabra de las instituciones, no solo nacionales, sino internacionales, para poder abonar el camino del entendimiento y la paz. Tenemos que despedirnos, gobernador. Me robó solo 5 segundos porque hay un rumor que me ha llegado. ¿Se va a reunir Henry Falcón en las próximas horas con el presidente Nicolás Maduro? Nos vamos a reunir en las próximas horas con organizaciones políticas de la Mesa de la Unidad Democrática y especialmente con nuestro partido Avanzada Progresista. Muchísimas gracias, gobernador, hermano, por haber tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial. No se retiren, al regreso mucho más de Primera Página.